¿Se imaginan qué pensaría una sociedad de un Jesús? Un tipo cualquiera que empieza a promover la justicia, pero la justicia en serio. Dejen de explotar a sus pueblos con impuestos que castigan a los más pobres y exoneran a los más ricos. Es socialista, es comunista, sería lo que pensarían, ¿no? No te preocupes por lo que comerás mañana. Mira, las aves del campo no siembran ni cosechan, pero nunca les falta su alimento. Este es un hippie. No hay ningún mérito en amar a los tuyos. Ama a quienes te odien y te detesten, a quienes te quieran mal. Este es un pobre loco que no entiende cómo funciona el mundo. Tras muchos años de esfuerzos, un inventor descubrió el arte de hacer fuego. Tomó consigo sus instrumentos y se fue a las nevadas regiones del norte, donde inició una tribu en el mencionado arte y en sus ventajas. La gente quedó tan encantada con semejante novedad que ni siquiera se le ocurrió dar las gracias al inventor, el cual desapareció de allí un buen día, sin que nadie se diera cuenta. Como era uno de esos pocos seres humanos dotados de grandeza de ánimo, no deseaba ser recordado ni que le rindieran honores. Lo único que buscaba era la satisfacción de saber que alguien se había beneficiado de su descubrimiento. La siguiente tribu a la que llegó se mostró tan deseosa de aprender como la primera, pero sus sacerdotes, celosos de la influencia de aquel extraño, lo asesinaron, y para acallar cualquier sospecha, entronizaron un retrato del gran inventor en el altar mayor del templo, creando una liturgia para honrar su nombre y mantener viva la memoria y teniendo gran cuidado de que no se alterara ni se omitiera ni una sola rúbrica de la mencionada liturgia. Los instrumentos para hacer fuego fueron cuidadosamente guardados en un cofre, y se hizo correr el rumor de que curaban de sus dolencias a todo aquel que pusiera sus manos sobre ellos con fe. El propio sumo sacerdote se encargó de escribir una vida del inventor, la cual se convirtió en el libro sagrado, que presentaba su amorosa bondad como un ejemplo a imitar por todos. Encomiaba sus gloriosas obras y hacía de su naturaleza sobrehumana un artículo de fe. Los sacerdotes se aseguraban de que el libro fuera transmitido a las generaciones futuras, mientras ellos se reservaban el poder de interpretar el sentido de sus palabras y el significado de su sagrada vida y muerte, castigando inexorablemente con la muerte o la excomunión a cualquiera que se desviara de la doctrina por ellos establecida. Y la gente, atrapada de lleno en toda una red de deberes religiosos, olvidó por completo el arte de hacer fuego. No sé a ustedes, pero a mí me suena extremadamente familiar esta historia. Y no hablo solo de Jesús, quien fue asesinado por las personas de su época, por su pensamiento, por su rebeldía, por su locura. Hablo por todos los locos que han llegado a enseñarnos los secretos del arte de convertirnos en fuego. Pero bueno, vamos por partes. La historia nos dice que tras muchos años de esfuerzos, este inventor descubre el arte de hacer fuego. Hacer fuego significa transformar. Para la humanidad, lograr hacer fuego representó el evolucionar, un cambio en la alimentación, en la forma de asociación entre humanos y por supuesto un cambio evolutivo en nuestro cerebro. Así que este inventor encontró cómo transformarse, cómo evolucionar de un ser humano común y corriente a un ser humano consciente. ¿Consciente de qué?, se preguntarán algunos. Consciente de que es fuego, de que es el todo, el universo, Dios mismo. Con este gran descubrimiento llega a la primera tribu y estos muy interesados aprenden de este arte de hacer fuego y trascienden de su humanidad. La historia nos dice que la gente quedó tan encantada con semejante novedad que ni siquiera se les ocurrió dar las gracias al inventor. ¿Qué es estar encantados? Cuando el autor habla de estar encantados hace referencia a estar en éxtasis, es decir, entendieron cómo convertirse ellos mismos en fuego, en luz, en iluminación. Cuando un ser alcanza la iluminación comprende muchas cosas como la unicidad, es decir, que toda la existencia es una sola, que no existen individuos, sino es un todo manifestándose en lo creado.
Por lo tanto, al igual que el inventor, estas personas simplemente se dedicaron a vivir y a experimentar el fuego. ¿Cómo podemos reconocer a una persona que ha alcanzado la iluminación? Cuando solo por el hecho de estar cerca de esta persona siento crecer la luz en mí. Son seres de paz que contagian paz, seres prácticos en el mundo, en el día a día, que no necesitan entrar en conflictos para funcionar. Un ser iluminado es igual que cualquier otro ser humano, pero en su mirada se puede vislumbrar algo diferente. Es una antorcha que remueve la oscuridad con su sola presencia. No confundamos a una persona iluminada con una persona pasiva o con personas débiles o lánguidas que pretenden ser espirituales. Una persona iluminada muchas veces crea conflictos, aunque no sea parte del conflicto como tal, porque la luz siempre dispersa la oscuridad y hay situaciones que nadie quiere ver a la luz de la verdad. Así que este inventor del fuego llega a una segunda tribu y resulta que al ver que la gente comenzaba a encantarse con su invento del fuego, los sacerdotes se pusieron celosos y envidiosos del inventor y lo asesinan. ¿Por qué celosos? ¿Por qué envidiosos? Por definición, un sacerdote es una persona cuya vida ha sido consagrada a alguna divinidad y por eso tiene el deber, que a veces se convierte más en un derecho, de guiar espiritualmente a las personas. Digo, se ha convertido en un derecho porque muchas veces estos sacerdotes, pastores, clérigos, etc., no solo guían, sino que intervienen y manipulan a las personas bajo la excusa de su designación divina. Estamos muy acostumbrados a ver en películas ambientadas en épocas del Imperio Romano, egipcio, etc., que estos sacerdotes se creen casi emperadores. Prácticamente son la voz de Dios en la tierra y tienen un ego tan grande como para hundir 2 veces el arca de Noé. Pero, claro, predican la humildad, la pobreza, la obediencia. Pero esto no es exclusivo de esa época, ¿no? Ahora podemos ver algunos curas involucrados en política, en educación, en un montón de ámbitos sociales, lo cual no está mal per se. Lo que sí está mal es que utilizan estas herramientas, esta popularidad, esta influencia, para manipular a sus seguidores, para que piensen, hagan e incluso elijan como ellos creen que es conveniente, como si tuviesen la verdad absoluta. Y el problema es que no hay pocos. Pocos son los que se limitan a ser guías y no intervienen como iluminados. Pero bueno, ¿por qué los celos y la envidia de estos sacerdotes? ¿Qué pasaría si todo un pueblo se convierte en personas iluminadas? ¿A quién va a guiar el sacerdote? ¿Qué pasa si todo el pueblo se convierte en libres pensadores? ¿Cómo manipulas a alguien que no tiene pereza de pensar, que no tiene miedo de investigar la verdad, que no tiene pereza de buscar respuestas e intentar soluciones? Es como un médico en un pueblo donde nadie se enferma o un abogado en un pueblo de gente 100% honesta. Ahora se entienden los celos, la envidia, el miedo. En fin, justamente esos sacerdotes son los celosos que matan al inventor en la historia. Pero sabían que la gente no se iba a quedar de brazos cruzados, así es que desarrollan un plan magnífico, muy inteligente. Dice la historia que entronizaron una imagen del inventor en el templo, que escribieron la vida del inventor seguramente inspirada por Dios. Inventaron una liturgia llena de rituales para honrar y recordar la vida de este inventor, que debía ser observada con total rigor y a riesgo de ser excomulgado e incluso condenado a muerte quien no respete. ¿Y cuál es la consecuencia de todo esto? Que la gente olvidó por completo el arte de hacer fuego al estar atrapada en una complicada red de deberes religiosos. ¿Se imaginan qué pasaría si un Jesús, un Buda, un Mahoma viviera en esta época? Estoy seguro de que lo volveríamos a matar. Y si no directamente, por lo menos lo asesinan impunemente por nuestra indiferencia. Obviamente su rostro, su figura no sería reconocida. Empecemos por recordar que esta es la imagen conocida de Jesús y se piensa que pudo haber sido más bien algo de esta forma. Con Buda y los otros avatares es aún mucho peor porque su imagen es bastante genérica. Pero en fin, ¿se imaginan qué pensaría una sociedad de un Jesús? Un tipo cualquiera que empieza a promover la justicia, pero la justicia en serio. Dejen de explotar a sus pueblos con impuestos que castigan a los más pobres y exoneran a los más ricos. Es socialista, es comunista, sería lo que pensarían, ¿no?
No te preocupes por lo que comerás mañana. Mira, las aves del campo no siembran ni cosechan, pero nunca les falta su alimento. Ah, este es un hippie. No hay ningún mérito en amar a los tuyos. Ama a quienes te odien y te detesten, a quienes te quieran mal. Ah, este es un pobre loco que no entiende cómo funciona el mundo. Se imaginan la poquísima cantidad de gente que le seguiría. Y cuando se convierte en tendencia, si llegara a pasar, sería un peligro para la sociedad que hemos construido, un peligro para el estatus al que estamos acostumbrados o que estamos queriendo obtener. Estoy seguro que muchos sentirían un gran alivio al saber que tal personaje al fin está muerto y que no desafiará más la paz de una sociedad basada en el abuso, basada en la corrupción, basada en la injusticia, en el miedo, y en donde me gusta reclamar, pero solo cuando al que incomodan es a mí. Y que si yo estoy bien, me importa muy poco lo que suceda con los demás. Esta sociedad donde me gusta alzar la voz para pedir un cambio, pero donde quiero que el resto cambie. Y yo no quiero sacrificar ni 1 milímetro de mi comodidad por el cambio. Una sociedad hipócrita, egocéntrica, corrupta, que refleja sus males en la calidad de sus gobernantes, dirigentes, políticos, y cómo no en los sacerdotes y pastores también, a quienes llaman curas, sabiendo que a la larga son la misma enfermedad. Ojo que no estoy en contra de la religión, ni la autoridad, ni la tecnología, ni filosofías, ideologías, etc. Solo estoy en contra de que nos dejemos embobar la mente, como dice la historia, en una red de deberes religiosos. Y no solo religiosos, sino también sociales. Produce, consume. Deberes tecnológicos, foto, publica. Eres exitoso dependiendo de los likes que alcances. Es irónico utilizar estas redes sociales para transmitir este mensaje, pero eso lo hace aún más interesante. Jesús, Buda, Mahoma y cuantos maestros existieron no llegaron a este mundo para que les creemos liturgias, ritos, rezos y cosas así. Llegaron para hacer fuego, para mostrarnos cómo convertirnos en fuego. Dios no ha escrito ningún libro, son los humanos quienes hemos tomado las enseñanzas de estos maestros para guiarnos en el arte de descubrir el fuego. Esto quiere decir que eres libre de elegir lo que funciona para ti, lo que te libera, lo que te eleva a un nivel de conciencia más alto, a un nivel de conocimiento y plenitud. En la historia nos contaban que los sacerdotes se reservaban el derecho a interpretar el libro sagrado. Y por supuesto, esto les da un poder enorme de manipulación. Ahora actualmente sucede algo similar y la culpa más que nunca es nuestra. Es más fácil que un cura, un pastor, un político, un monje, un gobernador me digan lo que tengo que hacer antes de descubrirlo por mí mismo. Es más fácil echarle la culpa de mis problemas y fracasos a quienes nos gobiernan antes de empezar a pensar fuera de la caja y tomar mis propias decisiones. Es más fácil culpar a la suerte, al destino, al diablo, al maligno, a la maldad, a todo lo que sea excepto a mí mismo. Te invito a vivir una vida responsable. Recuerda que responsabilidad no es solo hacerse cargo de las consecuencias de tus actos. Responsabilidad también es tener la habilidad de responder conscientemente a las situaciones de la vida. Busca, no seas cómodo, no seas pasivo. Hay un universo entero de posibilidades fuera de las concepciones de éxito que te da esta sociedad. Eres mucho más que un cuerpo. Eres mucho más que una profesión, que un título, una cuenta bancaria, un vehículo. Eres más que un padre, que una madre, más que un hijo. Eres más, muchísimo más. Busca, nunca te rindas antes de empezar, porque para eso estás aquí, para evolucionar, para aprender y evolucionar. Te deseo buena vida y felicidad infinita.